El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través de la Coordinación de Capacitación, les da la más cordial bienvenida y agradece su disposición para contribuir con nuestro programa de capacitación permanente. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de una ponente experta en materia de derecho administrativo, derechos humanos y perspectiva de género, además de ser compañera nuestra. La magistrada titular del Juzgado Segundo en la ciudad de Tijuana y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del Tribunal, Flora Arguilés Robert, quien nos hablará sobre el derecho administrativo y la nueva ley en materia de género. En esta disertación conoceremos los aspectos más relevantes en materia de perspectiva de género en el derecho administrativo, así como algunos de los preceptos de la Ley de Capacitación en materia de género, de prevención y de erradicación de la violencia hacia las mujeres para el estado de Baja California, también conocida como Ley Dariela, que, entre otras, impone la obligación a todos los servidores públicos de capacitarnos en materia de género y eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes con relación a un tema que es de suma importancia. Se ha intitulado El Derecho Administrativo y la Ley de Capacitación en materia de género. Antes de empezar sobre el tema, me gustaría comentar que el derecho administrativo es una rama del derecho público que se encarga de estudiar la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. En el caso, el órgano jurisdiccional encargado de analizar la legalidad de los actos y resoluciones administrativas definitivas que dictan las autoridades estatales, municipales y sus organismos descentralizados cuando actúan como autoridad es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es reconocido por la Constitución como un órgano constitucional autónomo encargado de dirimir controversias que se suscitan entre las autoridades estatales, municipales y sus organismos descentralizados cuando estos actúan como autoridad, con la peculiaridad de que se afecte su esfera jurídica. Si nosotros queremos referirnos a los actos y resoluciones administrativas, debemos entender que estos pueden ser expresos, fictos, verbales o por escrito, y que las resoluciones administrativas pueden ser expresas, verbales, fictas o por escrito. En primer término, es importante recordar que así como son obligaciones para todas las autoridades conforme al artículo primero, párrafo cuarto de la Constitución Federal, el que las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que esto tiene como resultado el que todas las autoridades busquen prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. De la misma manera, los órganos impartidores de justicia están obligados a cumplir con los postulados que establece este artículo primero en su párrafo cuarto. Conforme a la idea anterior, es importante que sepamos que cuando un asunto llega al conocimiento del tribunal y que éste, teniendo la obligación de dirimir esas controversias que se suscitan, la finalidad que busca el particular es que se salvaguarde y se proteja ese derecho afectado por un acto de una autoridad administrativa, estatal o municipal. Como resultado de ese juicio que se inicia y que se dirime ante el propio tribunal, conforme lo establece la propia ley del tribunal, la finalidad es, en primer término, declarar la nulidad de ese acto y como consecuencia de ello, restituir al particular en el goce del derecho afectado, haciendo la aclaración de que cuando se presenta la demanda, el particular puede, a través de la suspensión que solicite, obtener una restitución provisoria, temporal, instrumental, para
resarcir temporalmente ese derecho que se vio afectado. Cuando nosotros estamos hablando de las obligaciones que se establecen para los órganos impartidores de justicia, en este caso específicamente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, debemos tener presente que al momento de juzgar, sea en primera o en segunda instancia, una de las obligaciones primordiales conforme a ese artículo primero, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el deber que tienen de evitar toda discriminación motivada conforme la propia Constitución por cuestiones de origen étnico, género, la salud, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y básicamente que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas. En ese sentido, es importante remarcar que el artículo 2, párrafo segundo de la ley del tribunal indica que las resoluciones que se emitan por los órganos de primera y segunda instancia deben ajustarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto de los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad abierta y debido proceso. Si nosotros conocemos cuáles son las principales obligaciones que tienen los juzgadores, tanto de primera como de segunda instancia, incluidas las que de manera expresa establece ese artículo 2, debemos tener presente, conforme la ley, que y la esfera competencial tanto del órgano de primera como de segunda instancia, formularnos los siguientes cuestionamientos. Si nosotros debemos preguntarnos, número 1, ¿en qué momento debe privilegiarse el juzgar con perspectiva de género? En segundo lugar, ¿quiénes están obligados a juzgar con perspectiva de género? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las obligaciones que derivan al momento de juzgar con perspectiva de género? Antes de dar respuesta a esos tres cuestionamientos, debemos examinar dos puntos que son de suma importancia. Número 1, ¿la perspectiva de género aplica solo en los procesos jurisdiccionales? ¿Quiénes son los sujetos obligados a aplicar y juzgar con perspectiva de género? La respuesta a la primera pregunta, es decir, la perspectiva de género, ¿aplica solo en los procesos jurisdiccionales? La respuesta debe ser no. En relación a la segunda pregunta, que es ¿quiénes son los sujetos obligados? La respuesta la encontramos precisamente en el tema que hoy nos ocupa. La Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres para el estado de Baja California. Este ordenamiento fue publicado en el periódico oficial el 7 de febrero de 2025. Esta ley fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el 16 de enero de 2025. Antes de que hablemos con relación específicamente de la Ley de Capacitación en materia de género, es importante que conozcamos el antecedente que sirvió de sustento a esta ley para el legislador local, y ese lo encontramos en un caso que se denomina caso Dariela. En el caso de Dariela se explica que esta mujer presentó en diversas ocasiones denuncias por violencia familiar, amenazas y otras conductas constitutivas de violencia de género por parte de su pareja sentimental. Sin embargo,
Las personas que atendieron sus reclamos, las personas que atendieron las quejas y las denuncias que él presentó en contra de su agresor, no fueron atendidas de la mejor manera, de tal forma que Dariela lamentablemente fue privada de la vida con más de 30 cuchilladas con un cuchillo cazador por parte de su pareja sentimental. Cuando nosotros hablamos de este caso, si examinamos, Dariela, cuando acudió ante la autoridad competente y presentó sus denuncias, solicitó en repetidas ocasiones medidas de protección. Sin embargo, queda en evidencia que los servidores públicos, las personas servidores públicas que se encontraron con este caso, que fueron el primer contacto en el caso de Dariela, carecían de la capacitación necesaria en materia de perspectiva de género, de tal manera que la conclusión es que el órgano investigador de los delitos, las corporaciones policíacas y los jueces en materia penal no tenían la sensibilidad, los conocimientos y específicamente la capacitación necesaria para atender con esos lentes que se ocupan, que es la perspectiva de género, y eso originó el fallecimiento de Dariela. Este es un foco rojo que fue captado por parte del legislador local y es precisamente que en memoria de ella y de otras muchas mujeres que han sufrido y sufrieron situaciones similares y que fueron asesinadas como víctimas de feminicidio, el que el legislador local buscó que a través de esta ley sea una obligación la capacitación de todas las personas servidoras públicas en el Estado, en los tres poderes, los municipios y los órganos autónomos. Aquí quisiera hacer un paréntesis para comentar que antes de la aprobación y publicación de esta ley, existen otros ordenamientos jurídicos que de manera muy sencilla establecen la obligación por parte de las instituciones públicas de llevar a cabo de manera obligatoria la capacitación en materia de perspectiva de género. Sin embargo, este caso específicamente, el caso de Dariela, lo que vino a traer como conclusión o a evidenciar es que esos otros ordenamientos existentes previos a la ley que hoy pretendemos analizar no establecía en forma categórica que todas las autoridades, así como el artículo primero constitucional en su cuarto párrafo establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a respetar los derechos humanos, un mecanismo, una forma de llevar a cabo la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y específicamente de las mujeres es la capacitación, pero una capacitación muy especializada, una capacitación en materia de perspectiva de género. La intención del legislador en esta ocasión es visibilizar situaciones y lograr que todas las personas servidoras públicas tengan todos sus sentidos abiertos de tal forma que la perspectiva de género como herramienta se convierta en un elemento necesario e indispensable a considerar en todos los casos. La regla hasta antes de esta ley era que la perspectiva de género es una excepción y solamente cuando sea tan evidente y tan palpable es cuando el juzgador se encontrará obligado a utilizar esta herramienta y juzgar con perspectiva de género.
A partir de esta ley, lo que se busca esencialmente es que la perspectiva de género sea un elemento más a examinar y considerar por los, en este caso, y tratándose de los órganos impartidores de justicia, el que sea parte de los elementos que se examinan desde el momento en que llega un asunto. La intención es que así como se analiza cuando llega una demanda, si hay interés jurídico, si hay interés suspensional, si está presentada la demanda de manera oportuna, si se cumplen o se satisfacen los requisitos que establece la ley, también el que se considere al momento de revisar el caso, el que si es necesario desde que llega la demanda, analizar si se requiere utilizar la herramienta y juzgar con perspectiva de género. Otro de los aspectos que es importante mencionar y que contiene la ley que nos ocupa es que cuando se elaboró el dictamen por parte de la comisión antes de subirse al pleno del Congreso, se definió qué era la violencia de género. El legislador en su dictamen señala que para examinar e identificar de manera correcta qué es la violencia de género, se apoyó en un autor de nombre Solís Medán. Solís Medán indica que la violencia de género es el producto de circunstancias histórico-sociales que se legitimaron tanto en el plano legal como cultural. Sin embargo, el propio Solís Medán señala que esta conducta vulnerada de manera sistemática por acciones y omisiones son un problema grave y complejo que conlleva a la discriminación, a la lesión de los derechos humanos y a la desigualdad. Cuando en el dictamen se hace referencia a Solís Medán, se toma en cuenta que Solís Medán, a su vez, hace referencia a una mujer de nombre Leonore Walter, que es la primera mujer que advirtió ese ciclo de violencia que se puede generar. Y describe que en una primera fase hay una lesión que consiste en una tensión gradual y que ésta va aumentando en su escala poco a poco y que luego se produce una agresión y después una fase de control y luego posteriormente una negociación y luego una fase de conciliación en donde el agresor por su conducta y su comportamiento se torna cariñoso, amable y con muestras de arrepentimiento hacia la víctima, pero que es un ciclo y que este ciclo puede culminar en eventos o sucesos que sean particularmente lamentables y que generen no solo la configuración de algún delito, sino que pueden derivar en el fallecimiento, el asesinato de la víctima. Es por eso que se busca a través de esta ley, de manera específica y muy particular, que todas las autoridades, los órganos impartidores de justicia y aquellos que se encargan de la prevención, procuración e impartición de justicia en materia penal, sean personas públicas que se encuentren debidamente capacitados para atender las peticiones de las víctimas cuando son víctimas de violencia de género y que su caso sea atendido y tratado con una herramienta que es muy valiosa y que es juzgar con perspectiva de género. En la misma ley y en el dictamen que se elabora, se menciona que hay una serie de estadísticas y refiere que cuando menos el 16.6 de las personas, de las mujeres específicamente, ha vivido situaciones de violencia sexual
a lo largo de su vida escolar y que el 9% de ellas ha experimentado violencia de tipo sexual en los últimos 12 meses. Otro dato estadístico que es importante mencionar es que en el ámbito laboral, el 34% han vivido situaciones de violencia en el trabajo a lo largo de su vida y el 21.6% ha vivido ese tipo de violencia en los mismos últimos 12 meses, con la característica de que el principal agresor en un 39% de esos casos ha sido un compañero o compañera de trabajo y que en un 85% esa violencia se ha generado en las instalaciones del propio trabajo. Se dice que las mujeres viven la discriminación y la violencia de forma más acentuada que los hombres. Y es por ello que se deben diseñar políticas públicas que incorporen e implementen la perspectiva de género. Con esta ley no se pretende dejar de tomar en cuenta o restarle importancia a la violencia en cualquiera de sus formas o la discriminación que viven los hombres o que han vivido los hombres. Pero esta ley lo que busca es poner en el lugar más alto a la mujer para que cuando es víctima de violencia, de discriminación, o cuando su caso no se atiende con la perspectiva de género, ya no exista la justificante de que el personal, las personas servidoras públicas no cuentan con la capacitación necesaria para atender en forma de vida correcta y conforme lo establece el artículo 1 constitucional en su segundo párrafo. Otra de las cuestiones que contiene esta ley y que también es importante remarcar es que no solo se busca que las personas servidoras públicas cuenten con capacitación, se quiere que las personas cuenten con la debida capacitación y que tengan la habilidad y los conocimientos para identificar e implementar cuando estén en presencia de un caso en el que la mujer es víctima de violencia o de discriminación y que esa persona servidora pública que tiene enfrente a una posible víctima busque los mecanismos para garantizar el acceso a esa mujer en particular a una vida libre de violencia. Esta ley de capacitación tiene su sustento en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento. Y cuando habla de las políticas públicas que deben implementarse sobre el tema, se dice que debe entenderse como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Y también que se busca resarcir ese agravio que se ha ocasionado a las mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos y que se ha dado en un espacio determinado y en un tiempo determinado. El mandato más importante, el mandato principal, el mandato único que contiene esta ley es el de capacitar a todo el personal en materia de perspectiva de género con la finalidad de erradicar la violencia de género, la discriminación y el garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En la ley general se hablaba de esta obligación de capacitar, pero el legislador advirtió que de manera puntual estaban excluidos los órganos autónomos. Entonces, esta ley lo que busca es que de una forma transversal e interseccional se logre la capacitación para todos y todas las personas servidoras públicas. Otro antecedente que es relevante mencionar y que sirvió de base
y sustento y de inspiración para la creación de esta ley de capacitación en materia de género. Es una ley que se creó en Argentina. Esa ley se denominaba Ley Micaela y estaba inspirada en una mujer de nombre Micaela García. Y la ley en Argentina lo que buscaba era conseguir herramientas para identificar desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. En aquella ley lo que se buscaba también es cuestionar la desigualdad, advertir si había elementos que debieran ser deconstruidos para generar un nuevo pensamiento, unas nuevas prácticas y que en todo trámite, en toda intervención, en todo proyecto de ley, es decir, en todas las políticas públicas que se elaboraran por los distintos poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ayuntamientos, órganos constitucionales autónomos, es decir, toda institución pública, independientemente de la actividad que por materia desarrollara, tuviera la capacitación para utilizar la perspectiva de género, buscar la erradicación de la desigualdad hacia la mujer y de la violencia hacia la mujer. En términos muy concretos, esta ley de capacitación estatal, que como ya comenté, se aprobó en enero de 2025 y se publicó en el periódico oficial en febrero de 2025, tiene 3 objetivos de manera puntual. La ley lo que busca es jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género, con un sentido transversal. Se busca de manera esencial que toda persona pública, independientemente del lugar donde se encuentre, la actividad que desarrolle, el contacto directo o indirecto que pueda tener con personas, ciudadanos, sea capacitada, sensibilizada y certificada. La ley tiene como objetivo el que todas las personas servidoras públicas sean capacitadas en materia de género, de prevención y de erradicación de las violencias contra las mujeres. Busca crear capacidades para generar y garantizar la detección de la problemática y que el diseño de toda política pública tenga perspectiva de género. Y se busca que la persona y los órganos que se encargan de implementar, de aplicar, de evaluar, de fiscalizar, tengan presente la perspectiva de género. También se busca una capacitación especializada y se busca el establecer un régimen disciplinario para quien no cumpla con esta obligación. Esta obligación tiene 2 perspectivas. Número 1, la perspectiva relacionada con la obligación que tienen los órganos de proporcionar la capacitación especializada a todas las personas públicas que forman parte de esa institución pública. Pero el otro lado de la moneda es la obligación que tienen todas las personas servidoras públicas de capacitarse. Aquí con esta ley, entre uno de sus objetivos es erradicar no solo la discriminación, la desigualdad o el que no se juzgue con perspectiva o que no se aplique la perspectiva de género como una herramienta. Se busca también el erradicar ese chiste, ese acoso sexual y finalmente creo que lo más relevante
es evitar el que haya muertes derivadas de la falta de capacitación por no saber qué hacer y de no ponerse ese lente especializado para advertir cuando es necesario juzgar con perspectiva de género. La igualdad de género es un derecho humano que está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano. Quisiera comentar también que hay una agenda que se denomina Agenda 2030 y en ella, entre las metas establecidas por los estados de los que forman parte, entre los cuales se encuentra el Estado mexicano, hay 3 que quiero destacar. Una, el poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres. El otro, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Y la tercera es asegurar la participación efectiva y plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades y de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida económica, política y cultural. También desde el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas emitió un manual de legislación sobre la violencia contra las mujeres, en donde destaca una recomendación consistente en formar y capacitar de manera regular e institucionalizada a todos los empleados públicos sobre las cuestiones de la violencia contra la mujer, teniendo en consideración la perspectiva de género. Con esta ley, además de buscar capacitar a todas las personas públicas de que estén conscientes de la existencia de la perspectiva de género, de que comprendan que es necesario profundizar sobre el tema para estar en condiciones de atender los asuntos con una forma de vida y aplicada y aplicada de manera debida. También lo que se busca es propiciar y fortalecer la garantía de la no repetición. La ley de capacitación lo que busca es, a través de la capacitación obligatoria, lograr prevenir el que se den conductas que sean atentatorias de ese derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia de género, y también que sepan las autoridades, las personas públicas en el ejercicio de su función, cómo realizar su actividad para fortalecer la garantía de la no repetición. La ley busca la profesionalización en materia de perspectiva de género y que se dé una serie de programas en materia de especialización. Aquí, casi para terminar, quisiera comentar que una herramienta que es útil específicamente para nosotros, los órganos impartidores de justicia, es que además de la capacitación que nos proporcione el propio tribunal, estamos en condiciones de manera accesible capacitarnos de manera integral en materia de justicia con perspectiva de género, el tomar en consideración el protocolo para juzgar con perspectiva de género que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una serie de herramientas que proporciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay específicamente un protocolo para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa. Hay un manual para juzgar con perspectiva de género. Y aquí lo importante para todos y todas las personas servidoras públicas que formamos parte del tribunal es que debemos identificar cuando se requiere juzgar con perspectiva de género, el realizar y ordenar todas las diligencias que sean necesarias para identificar qué es lo que tenemos que resolver, y en aquellos casos en donde sea necesario, basarnos en la herramienta que nos proporciona el juzgar con perspectiva de género al momento de dictar resolución de manera definitiva.
También es importante que cuando estamos en presencia de un asunto y se requiere resolver sobre una suspensión provisional o definitiva o dictar una medida cautelar, tengamos los conocimientos para utilizar esta herramienta de juzgar con perspectiva de género. Es importante que al momento de resolver y de dictar una providencia, una determinación, un acuerdo, una interlocutoria o una sentencia, aprendamos a argumentar de manera correcta con perspectiva de género. Tomarlo en consideración al momento de que se ofrecen pruebas, se valoran pruebas y deba realizarse con perspectiva de género. Lo mismo sucede, ya casi para terminar, cuando se dicta sentencia y se ocupa la perspectiva de género como herramienta para saber de qué manera, en forma integral, resarcir el daño causado a aquella persona que se le vulneraron sus derechos. Específicamente podemos hablar de mujeres, pero también cuando hablamos de juzgar con perspectiva, debemos tomar en consideración que también hay otros grupos que se consideran vulnerables y en donde también es necesario colocarse ese lente para juzgar con esa herramienta que se denomina juzgar con perspectiva de género. Otra cuestión que también es relevante es que aquellas personas que están en contacto directo con asuntos en donde hay una vulneración a los derechos de las mujeres, cuestión que no ocurre con frecuencia en el caso de este órgano impartidor de justicia, es de que cuando el servidor público, la persona servidora pública, atiende o tiene ese primer contacto con mujeres que han sufrido este tipo de situaciones, ese personal reciba de manera periódica capacitación, programas o apoyo emocional para poder continuar realizando su labor. Y finalmente, quisiera mencionar que la misma ley de capacitación define qué es la violencia institucional, establece objetivos que son necesarios, en el cual destaca la prevención y la erradicación de toda violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades, y finalmente que establece una serie de principios que deben ser tomados en consideración, como es el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la igualdad jurídica y sustantiva entre la mujer y el hombre, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Con esto terminaría mi participación, no sin antes mencionar que esta ley establece que hay un órgano de naturaleza estatal que es el que se encargará de diseñar todas las políticas públicas en materia de género, que todos los órganos, todas las autoridades están obligadas a capacitar y los servidores públicos a capacitarse, y que cuando una persona no se capacita, no atiende el primer llamado, tiene 3 oportunidades y en caso de que no atienda la tercera oportunidad, va a traer como consecuencia sanciones. Lo mismo que sucede con relación con las autoridades, con los titulares que están obligados a capacitar. Y esta ley, finalmente, en uno de sus artículos transitorios, establece un plazo que no es prorrogable, en el cual las autoridades deben capacitar a todo su personal. Por su atención, muchas gracias, y recordemos que lo mejor es la prevención y que a partir de febrero de 2025 todos estamos obligados a capacitarnos en materia de género. Muchísimas gracias.
Agradecemos su atención y les invitamos a estar pendientes de los próximos eventos de capacitación y videos en temas de relevancia para nuestra labor diaria.